Durante 4 días, el hombre que ahora controla el gobierno más influyente del Medio Oriente no comunicó absolutamente nada, sin discurso en video, sin conferencia de prensa, sin aparición pública de ningún tipo. El nuevo líder supremo de Irán había sido designado el 8 de marzo. Su propia ceremonia de sucesión se llevó a cabo en Teherán sin él presente. Sus seguidores se reunieron sosteniendo una fotografía porque no había nada más que sostener. Luego, el jueves 12 de marzo, finalmente rompió ese silencio, y lo que dijo no movió esta guerra hacia una conclusión, la movió hacia una fase más larga y más peligrosa. La declaración fue entregada en forma escrita, leída en voz alta por un presentador de la televisión estatal, porque el propio hombre aún no ha aparecido en cámara. A través de ese presentador se emitieron 4 declaraciones que cada gobierno del mundo está ahora procesando con alarma. El estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado, descrito explícitamente como una palanca de presión contra el enemigo. Todas las bases militares americanas en todo el Medio Oriente deben cerrar de inmediato, y las que no lo hagan serán atacadas. Nuevos frentes están siendo estudiados, aquellos donde el enemigo tiene experiencia limitada y vulnerabilidad significativa, y 3 condiciones fueron colocadas sobre la mesa que Irán dice deben satisfacerse antes de que cualquier alto al fuego sea posible. Esas 3 condiciones son el centro de este análisis, porque cuando se examina cada una cuidadosamente, cuando se entiende con precisión lo que Irán está exigiendo y lo que Washington estructuralmente es incapaz de aceptar, se deja de ver una guerra moviéndose hacia la negociación y se comienza a ver una guerra siendo encerrada en una configuración considerablemente más peligrosa. Antes de examinar la declaración en sí, el contexto que rodea al hombre que la emitió importa enormemente. Mojtaba Khamenei tiene 56 años. Fue designado tercer líder supremo de Irán el 8 de marzo, 10 días después de que su padre fuera asesinado en los ataques conjuntos americanos e israelíes del 28 de febrero. Ese mismo ataque que mató a su padre también mató a su madre, a su esposa y a su hijo. Él mismo sufrió lesiones en la pierna, incluyendo una fractura en el pie en ese mismo ataque. No ha aparecido públicamente desde entonces. Cuando un jefe de Estado se comunica exclusivamente a través de una declaración escrita leída por un presentador de televisión después de 4 días de silencio total, cada palabra en esa declaración carga un peso analítico que va más allá del contenido literal. Las agencias de inteligencia de todo el mundo no simplemente leen lo que fue dicho. Examinan lo que fue incluido y lo que fue omitido, la secuencia en que los puntos fueron ordenados y la precisión del lenguaje seleccionado. La declaración abrió con un voto de venganza personal e institucional. Irán no retrocederá ante la venganza de la sangre de quienes considera mártires. Hizo referencia específicamente al ataque a una escuela de niñas en Minab, en el sur de Irán, el 1 de marzo. Un ataque que los medios estatales iraníes y los investigadores de la ONU confirman mató entre 165 y 180 personas, la mayoría de ellas niños. La ONU lo designó como uno de los ataques individuales más letales de la guerra. El análisis de CNN apuntó hacia la responsabilidad americana. Tanto Washington como Tel Aviv negaron participación. El lenguaje utilizado fue preciso de una manera que tiene implicaciones estratégicas. Cada persona muerta en este conflicto fue descrita como representando una obligación independiente de represalia, no un solo acto colectivo de venganza que satisface la cuenta, sino obligaciones individuales, cada una separada, cada una abierta. Ese encuadre no describe a un gobierno preparando el terreno doméstico para una salida negociada. Describe a un gobierno construyendo una arquitectura teológica y política que hace que cualquier acuerdo que se parezca a un compromiso sea políticamente imposible de vender en casa. La declaración abordó luego el estrecho de Hormuz directamente. El cierre debe continuar, dijo, y debe ser tratado como un instrumento sostenido de presión contra el enemigo, en lugar de una medida militar de una sola vez o una condición temporal. La distinción en ese lenguaje no es semántica. Una herramienta es algo que se aplica continuamente hasta que se logra el resultado deseado. No es una carta que se juega una vez y luego se deja de lado.
Los mercados petroleros entendieron el mensaje en minutos después de que la declaración fuera leída. El crudo Brent, que había retrocedido brevemente hacia los $90 por barril tras la liberación históricamente grande de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de Energía, saltó de nuevo por encima de los $100 de inmediato. Después de que la declaración fue transmitida, la reacción del mercado no fue volatilidad, fue una representación basada en nueva información, específicamente la información de que el cierre del estrecho de Hormuz es ahora política permanente oficial del Estado iraní, no un instrumento táctico sujeto a negociación. La declaración también contenía una advertencia dirigida explícitamente a los estados árabes del Golfo. Las bases americanas operando en su territorio continuarán siendo atacadas, dijo, dejando en claro al mismo tiempo que Irán no se considera en guerra con esos países directamente, solo con la infraestructura que están albergando. Esa distinción es el tipo de ambigüedad construida que crea máxima presión política sobre los gobiernos del Golfo. Le dice a Riad, Abu Dhabi, Doha y Ciudad de Kuwait que no están siendo tratados como enemigos, pero que el costo de albergar la presencia militar americana seguirá recayendo sobre su territorio, su infraestructura y sus poblaciones. En las horas antes de que la declaración fuera siquiera publicada, Irán ya había demostrado que no estaba emitiendo advertencias vacías. Un buque contenedor fue atacado frente a la costa de Dubái. Un incendio significativo se desató en una isla en Bahrein, cerca del aeropuerto internacional. Un dron golpeó un edificio residencial en Kuwait. Los sistemas de defensa aérea de Dubái fueron activados 2 veces en una sola noche. Arabia Saudita interceptó un dron que apuntaba al distrito diplomático en Riad. 5 países árabes del Golfo atacados en un solo periodo nocturno, antes de que la declaración que explicaba la lógica detrás de ello hubiera siquiera sido leída en voz alta. El cuarto elemento de la declaración fue el que produjo la reacción analítica más significativa. Se han llevado a cabo estudios sobre la apertura de frentes adicionales, donde el enemigo tiene experiencia limitada y enfrenta vulnerabilidades significativas. Esos frentes serán activados si la guerra continúa y si hacerlo sirve a los intereses iraníes. No se proporcionaron especificaciones. Sin geografía, sin metodología, sin cronograma, la ausencia deliberada de detalle es en sí misma el contenido estratégico de esa declaración. Está comunicando a Washington que la próxima escalada podría venir de una dirección que la planificación americana no ha considerado completamente. Irán ha estado conectado previamente a operaciones que apuntan a instituciones americanas, israelíes y judías en múltiples continentes. La vaguedad no es un descuido, está diseñada para expandir el perímetro de incertidumbre contra el que los planificadores americanos deben defenderse simultáneamente. Ahora las 3 condiciones, porque estas son exigencias públicas oficiales del gobierno de Irán, confirmadas públicamente por el presidente iraní después de conversaciones directas con Vladimir Putin y funcionarios regionales. No son sugerencias de canal privado, no son filtraciones anónimas, no son globos de ensayo, son el precio declarado de un alto al fuego. La primera condición es el reconocimiento de los derechos nucleares de Irán. En términos operacionales, esto significa que los Estados Unidos y la comunidad internacional deben reconocer formalmente el derecho de Irán a perseguir el ciclo completo de combustible nuclear, incluyendo el enriquecimiento de uranio bajo control iraní, sin estar sujeto a la verificación de la IAEA, sin restricciones del JCPOA y sin ser moldeado por ningún nuevo acuerdo diseñado por América. La razón por la que esto es imposible para Washington aceptar no es preferencia política, es estructural. La justificación públicamente declarada para lanzar la Operación Furia Épica el 28 de febrero fue la eliminación permanente de la vía iraní hacia armas nucleares. El presidente lo declaró explícitamente. El secretario de Defensa lo repitió en múltiples sesiones informativas del Pentágono. 9 soldados americanos han muerto en este conflicto, 140 han sido heridos. Aceptar la primera condición requeriría que la administración declarara públicamente que esas bajas fueron sostenidas en la búsqueda de un objetivo que los Estados Unidos ahora están abandonando formalmente.
No existe arquitectura política doméstica en la que eso se vuelva políticamente viable para ninguna administración. La segunda condición son las reparaciones financieras que cubran el daño infligido por los ataques americanos e israelíes desde el 28 de febrero, infraestructura militar, edificios civiles, hospitales, escuelas y el impacto económico más amplio sobre la economía iraní. No se ha adjuntado públicamente ninguna cifra específica a esta demanda, pero la escala de la destrucción proporciona un punto de referencia. Los propios informes del Comando Central describen más de 5.500 objetivos atacados, las instalaciones nucleares en Natanz y Fordo destruidas, la infraestructura de mando de la Guardia Revolucionaria eliminada y las reservas de misiles balísticos degradadas en más del 86%. Ninguna administración americana en la historia moderna de ningún partido ha pagado reparaciones de guerra a un país con el que ha estado en conflicto armado. El mecanismo solo hace que esto sea funcionalmente imposible. Se requeriría la aprobación del Congreso. Los Estados Unidos necesitarían reconocer formalmente la responsabilidad legal por cada muerte civil, incluyendo los niños asesinados en Minab. La imposibilidad política es absoluta. La tercera condición son garantías internacionales vinculantes respaldadas por el derecho internacional y verificadas por las Naciones Unidas de que ni los Estados Unidos ni Israel jamás llevarán a cabo acción militar contra Irán nuevamente. Para el lado americano, esto funcionaría como un tratado que requiere la ratificación del Senado. Un Senado que acaba de ver morir a soldados americanos en combate contra Irán, ratificando un compromiso permanente de no agresión. Para el lado israelí, un gobierno cuyo objetivo declarado ha sido la degradación permanente de la amenaza militar de Irán a la supervivencia israelí, necesitaría firmar un compromiso vinculante de nunca actuar contra un país que pasó décadas construyendo armas y financiando redes de proxy explícitamente designadas para la destrucción de Israel. Eso no es un resultado diplomático. Es un documento de rendición incondicional vestido con el lenguaje del derecho internacional. El ejercicio analítico honesto requiere examinar si estas condiciones representan demandas genuinas o una posición de apertura diseñada para ser retirada hacia algo que podría realmente acordarse. El caso para el optimismo cauteloso existe y merece una presentación justa. El enviado americano transmitió dos propuestas formales a Teherán el 10 de marzo. Irán no respondió públicamente, pero la existencia del canal en sí, el hecho de que las propuestas estén siendo transmitidas y recibidas, indica que la puerta no ha sido completamente cerrada. Los gobiernos genuinamente comprometidos con ninguna negociación rechazan el canal directamente. El canciller iraní le dijo a PBS News que su país estaba preparado para participar en conversaciones y no caracterizó las tres condiciones como no negociables en cada detalle específico. El lenguaje diplomático de ese tipo preserva espacio. La pregunta es si alguien puede encontrarlo a tiempo. El papel de Rusia importa más de lo que actualmente se está ejerciendo. El presidente iraní habló con Putin antes de hacer públicas las tres condiciones. La lectura del Kremlin indicó apoyo a la distensión. Moscú tiene considerablemente más apalancamiento sobre Teherán del que actualmente elige desplegar. Si Rusia concluye que un alto al fuego sirve a sus intereses estratégicos, tiene herramientas disponibles para empujar a Irán hacia una mayor flexibilidad. Y la realidad militar no puede ignorarse. La tasa de lanzamiento de misiles de Irán ha caído un 86% desde su punto máximo. Las reservas balísticas han sido fuertemente degradadas, la capacidad naval ha sido en gran medida destruida y la infraestructura nuclear ha sido reducida a escombros. Un gobierno que ha absorbido ese nivel de daño militar tiene un fuerte incentivo para encontrar una salida que preserve la credibilidad doméstica, incluso si las demandas públicas suenan maximalistas. El problema con la lectura optimista es que la declaración de Mojtaba Khamenei no fue estructurada como un mensaje diplomático que contiene señales codificadas de flexibilidad. Cada elemento de ella fue calibrado para una audiencia doméstica iraní que observa su capital bombardeada, su liderazgo eliminado y sus niños enterrados. La presión política sobre un hombre que debe su posición enteramente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria es proyectar fortaleza, no señalar acomodo. Reuters citó a 5 fuentes iraníes senior, describiendo al nuevo liderazgo como moviéndose en una dirección más radical. Un exfuncionario reformista declaró que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria
revolucionaria ahora ejerce control total. Un investigador senior del Middle East Institute lo expresó sin rodeos. Mojtaba le debe su posición a los guardias revolucionarios y no ejercerá la autoridad que su padre comandaba. Su padre tenía 37 años de autoridad institucional acumulada para anular las peores propuestas de escalada del cuerpo de la guardia. Mojtaba Yamenei no tiene esa autoridad y no puede ejercerla incluso si quisiera. El cuerpo de la guardia no negocia a través de él, gobierna a través de él. Las consecuencias de esta guerra para las personas comunes ya están cobrando dinero en tiempo real y merecen atención directa. Cuando esta guerra comenzó el 28 de febrero, el crudo Brent cotizaba cerca de los $80 por barril. Para el 12 de marzo, estaba de vuelta por encima de los 100, habiendo tocado los 119.50 en su pico intradía. Eso es un aumento del 38% en 13 días. Reuters reportó que las tarifas diarias de los superpetroleros alcanzaron un récord histórico, un aumento del 94% en una sola semana. Los analistas de McKinsey proyectan que el petróleo alcanzará los $150 por barril si el cierre se extiende más allá de unas pocas semanas. A ese nivel, los precios minoristas de la gasolina americana alcanzan entre $5, $50 y $6 a nivel nacional, pero la dimensión agrícola de esto es el elemento que la mayoría de la cobertura está omitiendo por completo. Qatar se encuentra entre los mayores productores mundiales de fertilizantes a base de nitrógeno, los compuestos que sustentan la producción global de maíz, trigo, arroz y soya. Qatar Energy ya ha reducido su producción tras los ataques a sus instalaciones. Según el Instituto de Fertilizantes, aproximadamente el 30% de la producción global de amoníaco está ahora en riesgo por este conflicto. Las decisiones de siembra de primavera en el medio oeste americano se están tomando en este momento. Si los precios de los fertilizantes permanecen elevados o las cadenas de suministro siguen interrumpidas, la cosecha de este otoño será menor de lo proyectado. Los aumentos de precios de los alimentos que lleguen a las tiendas de abarrotes para finales del verano y en 2027 no reflejarán una interrupción temporal del suministro, reflejarán una cosecha físicamente reducida. La línea que va desde la declaración de Mojtaba Yamenei esta mañana hasta el precio del pan dentro de 5 meses es directa y documentable. Ed Yardeni, uno de los analistas senior de Wall Street más consistentemente precisos, ha asignado una probabilidad del 35% a un colapso del mercado vinculado a este conflicto. JP Morgan Chase ha advertido de una caída del mercado del 10%. El S&P 500 ya había caído un 3% desde el 28 de febrero, antes de la declaración de hoy. La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas reportó que 2 millones de personas han sido desplazadas dentro de Irán solo desde que comenzó esta guerra, 800,000 más en el Líbano. Ningún líder iraní que gobierne una población de 2 millones de ciudadanos desplazados por ataques americanos e israelíes va a aceptar un marco de alto al fuego que las audiencias domésticas puedan leer como una derrota. Esa presión no hace que las 3 condiciones sean más negociables, las hace menos. Aquí está el panorama completo en el día 13 de esta guerra. El líder supremo de Irán, herido, invisible en cámara, comunicándose exclusivamente a través de declaraciones escritas, ha declarado que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado como arma contra los Estados Unidos, que todas las bases militares americanas en la región serán atacadas, que nuevos frentes están bajo preparación activa y que cada iraní asesinado representa una obligación individual y abierta de represalia. El presidente de Irán colocó simultáneamente 3 condiciones formales de alto al fuego en el registro público. Trump respondió declarando que la cuestión nuclear de Irán es más importante que los precios crecientes del petróleo. No ha abordado las 3 condiciones directamente. Las propuestas de los enviados americanos están sin respuesta en Teherán. El petróleo está por encima de los $100 por barril. Los petroleros comerciales están estacionados. Las minas están en el agua. 9 americanos están muertos. 140 están heridos. Esto no es una guerra moviéndose hacia su conclusión. Es una guerra moviéndose hacia una fase más larga, más costosa y más compleja para los soldados que están en ella, para los civiles que la están absorbiendo
viendo, para los mercados energéticos que la están valorando y para cada persona ordinaria cuya cuenta de abarrotes, precio de la gasolina y cuenta de retiro está conectada de manera invisible pero directa a un estrecho de 35 kilómetros en el Golfo Pérsico, que un hombre acaba de declarar que debe permanecer cerrado 6 meses antes de que comenzara esta guerra. Evaluaciones de inteligencia clasificadas advertían que Irán había preposicionado minas y escuadrones de embarcaciones de ataque rápido en el sur del Golfo, en anticipación directa de exactamente este tipo de acción militar americana. 12 meses antes, la evaluación confidencial de la AIEA señalaba que Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido para múltiples armas. 2 años antes, un miembro reformista de la Asamblea de Expertos iraní le dijo a la BBC que Ali Khamenei había hablado específicamente en contra de que su hijo Mojtaba fuera considerado como candidato a la sucesión, y sin embargo, Fordo fue bombardeada, Natanz fue bombardeada, Ali Khamenei fue asesinado, Mojtaba fue elevado, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria tomó el control institucional completo. Todos los indicadores de advertencia estaban presentes y documentados. La pregunta que la historia hará y que los analistas serios ya están formulando no es si existían las señales de alerta, existían. La pregunta es si las personas que tomaron la decisión de lanzar la Operación Furia Épica el 28 de febrero tenían preparada una respuesta creíble para la pregunta. ¿Qué ocurre si esto no termina rápidamente? Porque en el día 13, la respuesta a esa pregunta es la que el nuevo líder supremo de Irán entregó esta mañana, y no fue una oferta de alto al fuego.